Hola a todos mis amores, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo tarot interactivo gratis para ti. Vamos a ver qué es lo que te queda por vivir de aquí a que termine el año 2022, ¿vale? Va a venir muchísima información porque ya lo estoy notando, ya estoy notando la energía. Vamos a verlo mediante estas dos opciones, ¿vale? La mariposita de color violeta y la mariposita de color roja. No sé si se ve bien. Espero que sí. Y bueno, deciros, mis amores, que si queréis aprender a leer el tarot para los principiantes o los que todavía no le terminéis de coger el truco, aquí os dejo un vídeo de lanzamiento que lancé ayer aquí en el canal para los que no lo habéis visto, de mi primer curso online grabado totalmente accesible a él de manera ilimitada para siempre, donde la puedes hacer a tu ritmo y desde tu casa, ¿vale? Está totalmente recomendable, pues lo he hecho con todo mi amor, con toda mi experiencia ahí en ese curso para vosotros, ¿sí? Así que os recomiendo que veáis ese vídeo. Abajo en la cajita de descripción os dejo el link también del vídeo explicativo. Vedlo entero porque merece la pena, ¿eh? Vedlo entero porque merece la pena. Y ahora sí, os dejo con vuestras opciones. Os dejo un segundito a que elijáis. Hola, mis amores bellos, ¿cómo estáis? Opción número uno, los que habéis elegido la mariposita de color violeta, vamos a estar viendo tu futuro 2022, qué te queda por vivir, qué es lo que vas a vivir. Vamos a estar viendo aprendizajes, retos, cosas concretas, ¿no? Que vas a vivir, que vas a pasar, que vas a tener que a lo mejor tomar decisiones, cosas buenas y positivas también que ocurran, todo lo vamos a ver, así que bienvenidos. Ya sabéis que todos mis mazos los tengo en mi tienda esotérica, aquí debajo del vídeo os dejo también el link a mi tienda esotérica, puedes comprar los mazos, todo lo que ves en la mesa o lo que sea que tú necesites, ahí lo puedes buscar en el buscador, pues hay de todo, ¿eh? Hay de todo en la tienda online. Bien, pues vamos allá, vamos a estar viendo. Vamos a ver primero, amores, aprendizajes y retos, ¿vale? ¿Os parece? Ahora sacamos más cartas, pero vamos a ver primero los aprendizajes y los retos. Bien, vamos allá. Fíjate, opción número uno, mis amores, que el primer reto más importante para ti, yo siento que es esta carta de aquí, la carta del arcángel Jofiel, donde nos dice decisiones. O sea, para ti va a ser muy importante las decisiones que tomes de aquí a final del año, ¿vale? 2022, en todas las áreas de tu vida, trabajo, a nivel de económico, de proyectos, como también en el amor, amistad, relaciones, etcétera. Pero uno de tus mayores retos es ese, pero también un aprendizaje muy importante es que realmente vas a llegar a liberarte de las ataduras que te retienen a base de mirar mucho lo que te dice tu intuición, tus aprendizajes hasta ahora, tu sabiduría, lo que te diga tu interior. También si haces meditaciones, si sueles hacer meditaciones donde te van a venir muchas respuestas, esas decisiones las vas a tomar de manera muy acertada y muy correcta. ¿Y qué va a pasar? Que vas a coger mucha confianza en ti y te vas a atrever a hacer cosas diferentes. O sea, eso tiene que ver en el trabajo como en las relaciones en sí, en todo tipo de relaciones. Y otro aprendizaje muy importante para ti, vida mía, va a ser el que realmente creas en ti, en que realmente tiras hacia adelante en todas las áreas de tu vida con verdadera fe, ¿no? Por eso nos sale aquí acto de fe del arcángel Metatron, ¿vale? Entonces, estos son los aprendizajes y retos. El mayor reto, ya digo, es liberarte de todas las ataduras que tienes a nivel emocional y lo vas a conseguir, porque aquí nos están diciendo que lo vas a conseguir poquito a poco, pero lo consigues, ¿vale? Vamos a ver un poquito más de información. A ver, opción número uno. Vamos a ver qué te queda por vivir de aquí al final del año 2022. Vamos a ver tres situaciones importantes o qué situaciones importantes. Voy a intentar enfocarme en tres en concreto, pero bueno, si veo alguna más o veo una en concreto, ya eso depende de cada opción, ¿vale? Vamos a ver situaciones importantes. Opción número uno, situaciones importantes, tarot interactivo de aquí al año 2022.
2022, final de año 2022. Vamos a ver. Uy, lo que sale muy, como veis, centrado es el tema de las envidias. El tema de las envidias por, de hecho, estas envidias vienen mucho por tu forma de ser, porque te ven una persona muy especial, con capacidades, con dones, una persona sabia, una persona que está tomando muy bien las decisiones y está sabiendo encaminar muy bien su vida, ¿eh? Lo estáis haciendo muy bien, entonces esas envidias van a seguir estando ahí. Yo me río porque es que raro es la persona que va bien encaminada, va ascendiendo en su vida en todos los sentidos y que no me aparezca alguna carta de envidia. Pero bueno, ya sabéis que a esto no hay que echarle cuenta, tú vibra harto, vida mía, y eso pues no le eches cuenta. De hecho, fíjate que una de esas envidias viene muy fuertemente por parte de un hombre en concreto, de personas tóxicas del pasado que dejaste atrás, ¿vale? Y de hecho, estas envidias es porque a estas personas se le están retorciendo, se le está removiendo, se le está, vamos a ver cómo lo digo, no me sale ahora la palabra, perdonadme, revolviendo, sí, revolviendo toda esa negatividad, todo lo que a lo mejor han podido decir mal de ti, pensar mal de ti, o incluso si te han hecho algo de algún trabajo, es que se les revuelve a estas personas. O sea, esto es una de las situaciones más importantes que te va a ocurrir antes de que termine el 2022, que se va a hacer justicia divina ante las personas que no te han deseado el bien. Pero también una cosa muy importante es esta de aquí, ¿no? De que realmente se te abren las puertas con la conexión de los seres de luz, tus ángeles, tus guías, también mensajes, señales. Señales que pueden ser a nivel intuitivo, interior o señales en sí, afuera, en el exterior. Aquí viene también una comunicación muy importante para ti, vida mía, que llega de parte de alguien muy especial. La puerta del amor, a ver, no sé si es que estas están todas al revés. Sí, están todas al revés. Entonces vamos a ponerlas nosotros al derecho, porque entonces que he cogido yo mal el mazo. Así que vamos a hacer bien las cosas. Fíjate que se te abre también las oportunidades a nivel amoroso, si es que estás soltero o soltera, ¿vale? Se te abren muchas oportunidades donde aquí viene que puede haber perfectamente una nueva relación o la relación actual va a alcanzar un nivel mucho mejor, ¿vale? Y sobre todo se te abren también puertas, oportunidades a la hora de recuperar tu economía, ganar más dinero, etcétera. Pero a mí lo que más me importa es esta carta. Fijaros qué situación tan importante, la puerta de la recuperación personal y la felicidad, ¿no? Es como que tú de aquí a final de este año 2022 vas a tener una recuperación increíble a nivel personal, a nivel interior y espiritual, como a nivel financiero, como a nivel de amor. ¡Wow! Me encanta esta primera opción y os lo tengo que decir, sale fantástica esta primera opción. Y vamos a ver algo más importante que tú tengas que saber, vida mía, algo más importante que tú tengas que saber en este año 2022 antes de que termine el año. Vamos allá. Vamos a ver qué es lo que te queda por vivir en este 2022 importante. Mira, esta se me ha quedado ahí cogida. Vale, veo que vas a seguir soñando la vida que tú quieres y que tú deseas, y lo mejor no es eso, lo mejor es que lo vas a ir construyendo. Ya sabes que nosotros somos creadores de nuestra realidad. Y tú, cuando estás trabajando, haciendo las labores de la casa, del hogar, cualquier cosa que a ti te guste, ¿no? Tú vas a estar imaginando la vida que tú quieres y que tú deseas. Eso lo haces ya de manera inconsciente o consciente, pero lo mejor es que lo estás plantando, o sea, lo estás creando para luego tú realmente
llevarlo a la manifestación. O sea, esto es lo más importante. Cada uno de vosotros en vuestro... se me ha echado aquí cartas encima, vamos a echarle cuenta. Cada uno en su respectivo momento perfecto y divino. Y lo más importante, vamos a quedarnos con esta carta, ¿vale? Porque es la que ha saltado, la que me ha llamado más la atención y ha saltado. Y es que vas a aprender también a elevarte por encima de todas tus circunstancias y que realmente las circunstancias que son negativas ahora mismo y que vas a saber encaminarte perfectamente y dirigirte hacia esa vida que tú quieres y que tú deseas con más plenitud y más conciencia. O sea, esto es algo maravilloso. Hola a todos mis amores de la opción número 2, ¿cómo estáis? Vamos a ver todo lo que te queda por vivir de aquí al año 2022, finales del año 2022, perdón, ya en el 2022 ya estamos, me refería a finales del año 2022. Vamos a ver, por ejemplo, los aprendizajes, los retos, todo lo que es los ángeles y los guías os quieran decir. Lógicamente, como siempre os digo, ocurrirán más cosas, sí, pero aquí va a salir lo que quizás más deberías de tener en cuenta, ¿vale? Os recuerdo que todas las cartas las podéis encontrar abajo en un link en la tienda esotérica, ¿vale? Así que vamos allá, vamos a ver todo lo que te queda por vivir. También invitaros al canal de Telegram Susana Reino del Tarot 777, amores, que ahí vais a estar informados de todo lo que hacemos por aquí. Si es que tienes activadas las notificaciones, claro, porque hay mucha gente que se une porque no recibe las notificaciones de YouTube y ahora resulta que en el canal de Telegram, que es totalmente gratuito, también las desactivan y no les llega. Entonces, así no se informáis. Pero bueno, yo lo sé porque me sale cuánta gente ve las publicaciones que hago y no son para nada todos los que están unidos. Entonces, por eso os digo, uniros, pero activar las notificaciones, amores, que si no, no os llegan las cositas que yo quiero que vayáis sabiendo de aquí del canal, ¿vale? Bien, vamos allá. Lo más importante para ti en este final de año 2022, vamos a ver esos aprendizajes y esos retos. Fijaros que lo que más me está llamando la atención, amores, de esta opción es realmente esta carta del nuevo comienzo del arcángel Jeremiel, ¿vale? Aquí en esta carta nos están diciendo que aquí va a haber un nuevo comienzo en tu vida, bien en el amor, bien en la economía, ¿vale? Bien con tu pareja actual, la persona actual con la que estás, bien con una persona nueva, ¿vale? Nos están diciendo que esto va a ser todo un reto para ti, ¿vale? Pero que igualmente te va a dar la oportunidad de que tú avances en todos tus planes, en todos tus propósitos, tanto a nivel económico como a nivel personal o en el área que sea. También es muy importante que nos están hablando aquí para los que queráis tener hijos, de aquí a antes de que termine el año 2022, 3 meses máximo, nos sale la emperatriz. Pudierais quedaros embarazadas perfectamente, ¿eh? Para los que queréis y las que estáis en edad todavía, por supuesto, ¿eh? Por supuesto, una persona de 60 años esto no aplica, ¿vale? Y también nos están diciendo que uno de los retos más importantes para ti también va a ser de que realmente tú hagas bien ese camino interior y espiritual de introspección, de análisis, de autocorregimiento, poquito a poco, ¿vale? Sin prisa, porque no hay que correr tampoco en el camino interior y espiritual. Es que el camino interior y espiritual es muy importante, cariños, para que os vaya bien en la vida, ¿vale? No se puede ir por la vida sin hacer ese trabajo de autoconocimiento, autocorregir tus errores, conocerte más a ti mismo. Hay un refrán que dice, no me acuerdo bien qué maestro lo dijo, no recuerdo ahora bien, si lo sabéis, ponérmelo abajo en comentario, pero dicen que quien realmente consigue conocerse bien a sí mismo ha alcanzado el estado de iluminación y tiene la vida resuelta. ¿Por qué? Porque al tú conocerte bien a ti mismo, ya sabes de sobra cómo actuar en todo y qué decisiones tomar. O sea que esto va a ser un reto para ti muy importante, pero es que esto va a ser una luz en tu camino y lo vas a conseguir. Yo veo que en el plazo de unos 3, 9 meses, ¿vale? Porque estamos hablando de aquí a que termine el año, principios del año que viene, tú vas a saber hacer muy bien ese camino interior y espiritual que va a ser toda una iluminación para ti, vida mía, ¿vale? Por cierto, si queréis aprender a leer el tarot, os aconsejo que veáis el vídeo
de lanzamiento de mi primer curso online en vídeo grabado totalmente disponible para vosotros a nivel ilimitado. Abajo está el link, ¿vale? Abajo está el link para que veáis el vídeo, que de hecho lo hicimos ayer para los que no estuvisteis o no lo habéis visto, ¿vale? Os lo recomiendo, totalmente recomendable mi curso de tarot online para los principiantes o lo que queráis afinar más vuestra técnica, claro. Bien, vamos allá. Vamos a ver qué más vas a vivir, vida mía, de aquí a que termine el año 2022. Cosas importantes, situaciones importantes. Vale, vamos allá. Ahí, vamos a ir a lo más importante. Fijaros que ha salido la carta de camino del templo, que es el camino interior y espiritual que yo os estaba diciendo con Epifanía, que ahora mismo está un poquito bloqueado o hay algo bloqueado ahí. Pero sin embargo, como en lo principal, ¿no? Con los arcanos mayores de los aprendizajes y retos nos están diciendo que lo vamos a lograr, esto ahora mismo no echarle mucha cuenta. Simplemente es un aviso que nos dicen, sí, hay algo que está fallando, hay algo que no estás viendo, hay algo de tu camino interior y espiritual que se está bloqueando, pero tranquila, o tranquilo, que muy despacito, porque yo lo veo como algo muy despacito, de pasito a pasito, vayas a ir alcanzando un estado mayor de iluminación, ¿vale? El ángel de la fuerza, donde nos indica mucha, mucha fortaleza, vida mía, que tú vas a ir teniendo en todas las áreas de tu vida. Nos sale la diosa de la luna. Wow, me encanta. Fíjate que la diosa de la luna aquí ya me está indicando que tú eres una diosa, una reina, un dios, un rey, o lo fuiste en vidas pasadas, o tú te sientes así porque realmente estás conectado plenamente con un dios o con una diosa, o realmente uno de tu línea de descendencia, ¿vale? Realmente viene de una diosa. Me está viniendo porque últimamente me están viniendo muchas revelaciones sobre ese tema, ¿eh? Sobre mí y para todo el mundo, y yo os lo transmito. Nosotros, para los que no lo sabéis, fíjate, Jesús. Muchos se sentís conectado al Maestro Jesús. El Maestro Jesús es tu guía y te está guiando y te está sanando y lo va a seguir haciendo por el resto de este año 2022. Me da la impresión que puede ser que para el siguiente año haya otro maestro guiándote, pero por ahora es el Maestro Jesús, ¿vale? Por lo tanto, paciencia para todo, vida mía, paciencia. Nos sale también la abundancia, me alegro muchísimo, la abundancia, porque se van ahí abriendo las puertas de la abundancia para ti, esto que es muy bueno y muy positivo. Y bueno, lo que sí es esas cosas interiores que te he dicho al principio, ¿no? Que la tenemos que controlar. Y lo que os iba a decir es que todos descendemos de una línea siempre angelical, de arcángeles, de maestros, de Dios, de diosa, todos, ¿eh? Todos. Algunos nos damos cuenta desde pequeñito ya que tenemos algo muy especial dentro de nosotros y un poder inmenso dentro de nosotros. Muchos de ustedes lo habéis sentido, porque ese poder os viene directamente de Dios, de una diosa. Tienes una línea de descendencia en esa línea, ¿eh? Por eso tú siempre te has sentido tan, tan especial, vida mía, ¿vale? Por eso tú siempre te has sentido tan, tan especial. Ay, perdón que le doy a la cámara. Vamos a ver un poquito más allá. Bueno, esto es muy importante, lo de la abundancia. ¿Por qué? Porque se te van a abrir las puertas de la abundancia en todos los sentidos de tu ser y de tu vida. En el amor, en la economía, en los proyectos. Aquí nos salió el arcángel Ariel. El arcángel Ariel nos está hablando mucho también de todo lo que es tema de relaciones amorosas, familia. Fijaros que nos salió la emperatriz, donde nos habla de descendencia, de hijos, la madre, la esposa. Esos temas van a tener mucho que ver en tu vida de aquí al final del año 2022, principio del año 2023, porque aquí en esta opción me está marcando mucho también el principio del año 2023, ¿eh? Por eso os lo estoy diciendo. Vale, vamos a ver algo también muy importante. Fijaros, esta carta se parece mucho a la carta del loco.
El loco nos marca nuevos comienzos, nuevos inicios en trabajo, economía y en el amor. Pero ten cuidado porque aquí viene una advertencia. Y es que aquí hay alguien que va a querer hacerte daño y que no te vaya bien en el trabajo y en la economía, ¿eh? O incluso en alguna relación que vayas a tener. Mira, qué fuerte, te sale la meditación, igual que la carta de Epifanía. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Te salió el Maestro Jesús, te salió que eres una diosa descendiente de dioses, diosas, o de alguien muy elevado, ¿vale? Por eso tú sientes algo tan especial siempre desde pequeña dentro de ti. Pero es que nos están diciendo, no te preocupes, tú vas a sentir que alguien te va a querer hacer daño, ¿vale? Tú vas a sentir que alguien no va a querer que tu relación de pareja vaya bien, que no tengas hijos, que no te vaya bien en el trabajo, que no te lleves bien con la familia, pero eso solamente vas a poder superarlo, como te dije al principio, alcanzando ese estado de autoconocimiento y de iluminación, que lo vas a ir alcanzando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, a lo largo de este año, principio del año que viene, vas a tener una elevación. El año que viene tú te vas a sentir de manera muy diferente a nivel interior y espiritual. Y es que como estas personas que se quieren burlar de ti o quieren jugar contigo o quieren hacerte mal, no van a tener nada que hacer. ¿Vale? Cuando sale estas dos cartas al lado de una muy buena, la emperatriz, el maestro, la diosa, el sanador de los tiempos, la abundancia, lo que quiere decir que estas dos cartas se anulan. O sea, sí se puede dar, pero no va a hacer efecto. ¿Vale, amores? Así que espero, mis amores, que os haya gustado muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo.